Segunda parte de los circuitos sumadores y restadores. Ahora pasamos con un medio restador, que es el primero, es un restador de 2 bits únicamente. Tengo mis 2 bits X y Y en la tabla y tengo dos salidas posibles. Según la tabla de la resta, el 0 menos 0 me daría una diferencia de 0 y no me daría ningún borro o ningún préstamo. 0 menos 1, ¿sí? Me daría 1 en diferencia y 1 en el borro, 1 en el préstamo. Sí, cabe recordar que esto se puede sacar desde directamente de la tabla de la resta binaria. 1 menos 0 me daría 1 en la diferencia y 0 en el borrow. 1 menos 1 me da automáticamente un 0 en la diferencia, ¿sí? Y un 0 en el préstamo también. Entonces de ahí vemos que ya tengo las funciones para implementar hacia cada uno de los circuitos. Puedo aquí implementar la función del borrow, ¿sí? Y la función de la diferencia. En este caso la función del borrow nos quedaría así, x'y, y la función de la diferencia nos quedaría como x'y más xy'. Entonces vemos que es muy parecido a lo que es el sumador medio. Podemos implementar el circuito. En la parte de la diferencia debemos de recordar que también es x o exclusiva y. Entonces todo eso se puede simplificar por medio de una sola compuerta. Vamos a ver cómo nos queda. Nuestras dos entradas X y Y, ¿sí? Van de inicio hacia una compuerta XOR. Ahí está, la O inversora, y eso me da la salida como la diferencia. Finalmente, la siguiente es por medio de una compuerta AND de dos entradas que me va a dar la función B, que es el préstamo, el borrow, y voy a tener a X', hay que mencionar aquí que va X', ¿sí? Y a Y directamente. Y ahí me quedaría a mí medio sumador de 2 bits. Perdón, medio de restador de 2 bits. De igual manera podemos emplear el mismo método para tener un restador completo. Sin embargo, vamos a pasar no por la tabla de la resta, sino vamos a por la tabla del sumador completo, ¿sí? Vamos a poder implementar también una resta. ¿Ok? Entonces pasamos a lo siguiente. Las operaciones binarias, no existe un circuito integrado que me pueda hacer la resta. Si tuviera yo que implementarla, tendría que hacer, como en el ejemplo anterior de la resta de 2 bits, un circuito combinacional lógico. Sin embargo, debemos recordar que hay otra estrategia para hacer la resta, y eso está ejemplificado de la parte derecha. Si yo quiero restar dos números binarios, en este caso el número 1010, que es el 10 en decimal, y el número 0101, que es el 5 en decimal, la resta me va a dar 5 en decimal, ¿sí? Sin embargo, otro método para hacer la resta no es en aplicar la tabla de la resta para cada bit en paralelo, sino, por el contrario, hacer que el minuendo, complementarlo a 2. La técnica para complementar a 2 es cambiar todos los bits, ¿sí? Cambiarlos, alternarlos. El 0 de aquí se transforma en un 1, el 1 en 0, 0 en 1 y 1 en 0. Ya que tengo ese complemento a 2, se suma a la parte del sustraendo. Entonces la parte sustrayendo era el número 1010. Haciendo la suma me queda 0, 1 más 1, 0, 1 de acarreo, 1, 1 y 1, 0, 1 de acarreo desplazado. Y finalmente, a lo último hay que sumarle un, ¿sí? Aparte de complementar la 2, a la suma se le va a sumar el número 1. Y ahí obtengo ya finalmente la resta. 0101, como vemos, es el número 5 en decimal. Entonces mi resta está efectuada correctamente. Estoy haciendo una resta binaria, pero estoy primero complementando el minuendo y luego sumándole 1 a la suma, ¿sí? Del complemento a 2 del minuendo más lo del sustraendo. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo se puede hacer eso. Vamos a dar el camino, la pauta para poder implementar eso. Nosotros tenemos disponibles en circuito integrado el 64LS83, que es un sumador paralelo de 4 bits. Los bits de la palabra A se van a sumar a los bits de la palabra B, cada uno en su posición más significativa, ¿sí? En este caso es A4, ¿sí? Con B4, A3 con B3, A2 con B2 y A1 con B1. Se van a sumar y me van a entregar los bits respectivos 4, 3, 2 y 1. Hay un carry sub 0 que es un acarreo de entrada y un carry 4 que es un acarreo de salida, ¿sí? Entonces, dentro del circuito integrado me realizan esas operaciones tranquilamente.
La técnica de aquí habíamos dicho que si yo quiero restar tengo que complementar a 2, esto es invertir cada dato de entrada. Lo que tengo que hacer con los bits de entrada, ¿sí?, es pasar por el siguiente circuito. Vamos a ponerlo de este lado. Va a ser un circuito que va a ser el 74 LS86 me parece que es, ¿sí?, que es un OR exclusivo. Entonces vamos a redireccionar esta parte. Cada entrada de la palabra del B va a pasar, ¿sí?, por el circuito del OR exclusivo. Viene así, aquí está, y finalmente pondremos un último OR exclusivo hasta aquí. Ahí está. Ahí tenemos nuestro OR exclusivo. Ahora, finalmente, una de las terminales va en común de los 4 OR exclusivos, ¿sí?, lo que iría así exactamente. Y aquí ya tendría la palabra B, B4, B3, B2 y B1. ¿Okay? Aparte de esto, ¿sí?, el carry, ¿sí?, el acarreo de entrada, tendría que mandarlo a un 1 lógico, ¿sí?, lo que sería, puede dejarlo simplemente así abierto. ¿Sí? Los circuitos TTL me indican, me marcan si yo tengo abierto una terminal de circuitos, si no la tengo conectada a ningún lado, me indica como un 1 lógico, sin embargo lo voy a poner aquí, ¿sí?, que está a un 1 lógico. Ahora, ¿qué va a hacer este circuito? Vamos a ver. Si yo tengo el dato, por ejemplo, acá en la parte A, que es el 1010, ¿sí?, es el dato 10, y yo quiero restarle el 0101, lo pondré acá, 0101, ¿sí? Aquí también me faltó que esta terminal de aquí, este de aquí, viene igual directamente desde el acarreo, que está a 1. Entonces vamos a ver, el carry tiene un 1, el 1 lógico se pasa aquí, ¿sí?, y el 1 lógico pasa a través de cada compuerta XOR. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. El 0 y el 1, 0 y un 1 de entrada, como son diferentes, la hora exclusiva me va a marcar a la salida un 1. El 1 y el 1 son iguales, me va a marcar un 0. 0 y 1 diferentes, un 1. 1 y 1 iguales, me va a marcar un 0. Veamos qué bit tengo. Tengo el 10, 10. Ya lo complementé a 2. ¿Sí? Por medio de este circuito, complemento a 2. Se va a sumar el A, la palabra A con la palabra B internamente. Y al final, este circuito lo que hace según su tabla de verdad es sumar el acarreo. Como el acarreo está a 1, tendré esta suma, ¿sí? Tendré a este número más el complemento a 2 sumado, ya lo tengo, y el resultado de la suma me va a entregar todavía un 1 de suma, que sería esta parte. Entonces con certeza a la salida voy a tener el número binario 0101, que es el 5, lo que sería implementando una resta por medio del complemento a 2 y la suma 1 con el 74 del S83.